Hola, ¿qué tal? Yo soy Johnny Arenas y hoy en el programa Somos Cultura, Identidad y Raíz platicaremos con uno de los galeristas y promotores culturales más importantes aquí en el estado y bueno, en gran parte del país. Él es Alejandro Mariano. Nos habla un poquito acerca de cómo fue que creó este espacio de Realia y cómo fue invitando a estos grandes personajes a exponer y hacerse de un gran acervo que tiene cuadros pues de Tamayo, de Leonora Carrington, de Nahum Senil, entre otros, y nos da su opinión acerca de lo que está pasando en la cultura aquí en el estado de Veracruz. Así que vamos a ver qué nos dice Alejandro Mariano. Gracias, Johnny Arenas, un gusto, amigo de tantos años, desde que éramos jovencitos, bueno, hace antier. Y entonces, bienvenidos a Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, y a nuestra nueva galería que lleva un año, que es Galería Alejandro Mariano. ¡Wow! Creo que fue muy marcada por la cultura huasteca. En Álamo, Veracruz, todas las tardes a las 5 de la tarde, me acuerdo, había un programa de música huasteca que me encantaba oír, mejor dicho, por Radio Álamo. Y entonces mi infancia es como muy determinada por la comida huasteca, por la música huasteca, pero también por la televisión. Entonces, como me crió la televisión, porque mi mamá tenía que estar pues prácticamente 10, 12 horas en el restaurante que tenía, yo me hice también muy adicto cuando era como 5 o 6 años a ver programas como Juan José Arriola en Televisa a las 3 de la tarde, y ya esperaba yo que saliera Juan José Arriola como si quisiera ver a un mimo con su capa y su sombrero cordobés, hablando con ese retruécano barroco impresionante, y yo creo que desde ahí me hice como muy fan de todo lo que fuera cultura. Incluso había otro programa los domingos, que los domingos me aburría como ostra porque odiaba el fútbol, o no me gusta tanto, ahora un poquito más, pero México Magia y Encuentro. Entonces creo que ahí están y yo, por ejemplo, mi papá nos heredó todos sus libros, eran así, grandes bloques de libros, y me encantaba arrancarle las hojas y rayarlos, y había libros de todo, literatura de todos lados. Creo que la infancia es destino, y creo que por eso me encantó el ámbito cultural. ¿Qué te trae a Jalapa? Estudiar la carrera de historia, porque mi madre se puso a que estudiara yo teatro en la UNAM, y entonces, no, el teatro, pero además en México es la perdición de tu alma prácticamente, ¿no? Entonces me vine a estudiar historia a Jalapa con el ánimo de hacer teatro, y entonces hice teatro como 3 o 4 años, amateur, y estudié historia, y al mismo tiempo me metí en el ámbito cultural, pues el coro de Ana Elgarte, el grupo de teatro Salamandra, y bueno, realmente fue la mejor temporada de mi vida estar estudiando en Jalapa. Pues ya te me adelantaste un poquito. A ti nos tocó un gran movimiento cultural artístico de música, plástica, literatura en Jalapa, que en las inauguraciones, presentaciones de libros, conciertos, los artistas terminaban siempre esas presentaciones en tertulia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado para que eso que ocurría hace 10, 15, 20 años ya no ocurra y ya no se difunda tanto como en ese momento? Pues no, o sea, como diría Jaime Sabines, yo no lo sé de cierto, solo lo supongo que alguna vez fuimos más unidos, pero porque la ciudad era más pequeña, porque los círculos culturales eran más compactos, y funcionábamos como una gran familia disfuncional, pero agremiados, ¿no? Ahora, efectivamente, la ciudad ha crecido y se ha pulverizado en cientos de círculos, de redes, de grupos, y por qué no decirlo, también de mafias, de grupos de poder. Pero lo más importante es que cambió precisamente porque cambió el mundo, o sea, se adecuó a una modalidad de cultura globalizada, a una modalidad de cultura
autónoma, de grupos autónomos, de grupos que ya no dependen de las instituciones. Antes había una gran dependencia de las instituciones públicas, del Estado benefactor, y hoy los chavos, y esa es una línea en mi universidad, las nuevas generaciones tienen que pensar en la promoción cultural, en la gestión cultural de una forma autofinanciable, sostenible, y donde una de 4 o 5 fuentes de sostenibilidad sea los fondos de gobierno, pero no ni siquiera el 30% de un proyecto cultural. Entonces creo que los artistas y los grupos culturales en Jalapa el día de hoy están aprendiendo a funcionar con y sin las instituciones. Creo que eso es lo que nos homologaba antes, que la mayoría estaba dentro de las instituciones culturales. ¿A qué crees que se deba? Tú hace un momento mencionabas que no había dinero para la cultura, que bajabas recursos y que era un gran trabajo fuerte. ¿A qué crees que se deba que quienes dirigen los gobiernos no le den prioridad a esta área tan importante que es finalmente lo que nos da una identidad como seres humanos? Bueno, definitivamente es una falta de profesionalización del sector político. Es decir, la pauperización del país y del Estado ha traído también la pobreza de las estrategias políticas, de la formación política de los que toman las decisiones. Es decir, estamos hoy día ante un fenómeno muy fuerte de improvisación de los grandes, líderes de las instituciones públicas que no tienen la formación ni siquiera básica para poder determinar, por ejemplo, qué es una política pública o, por ejemplo, cuál es el diagnóstico social del cual vamos a partir. Se parte desde, la política parte desde el antojo del político en turno, no desde diagnósticos de cuáles son los problemas, las demandas, las necesidades de la población, no. Y entonces, algo bien importante es que un liderazgo estatal y municipal carece de esa visión de para qué sirve la cultura y la ven solamente como la cereza del pastel del tiempo libre. Es decir, vamos a lucirnos con un festivalito que atraiga a la mayor cantidad de gente y ya con eso cumplimos. Es decir, en lugar de gastarte en un macro festival 35 millones de pesos, esos 35 millones de pesos tendrían que haberse invertido en futuro en la cultura de los municipios. Es decir, la cultura como espectáculo es lo que más privilegia al político en turno, que carece de una formación básica de política cultural, de política pública, porque es lo que más le da rentabilidad. En cambio, desconoce que hay otra dimensión que es la cultura como desarrollo a mediano plazo, pero eso no le da imagen ni posicionamiento. Ante todo esto que has mencionado, ¿hubo cierto desencanto por parte de todo esto que ha pasado para que tú iniciaras este gran proyecto de Realia y generar desde tu trinchera eventos que le den calidad a Jalapa? Pues mira, yo creo que siempre se empieza por una cuestión interior, claro, por supuesto. Y mi cuestión interior empezó del 2006, que abrí Realia como un centro de capacitación, como un centro de profesionalización. Y estamos cumpliendo 16 años en este 2022. Y luego, cuando ya me volví absolutamente independiente en el 2013, fue algo bien interesante decir, bueno, es que nosotros no vamos a depender en ningún momento en estos 17 años hemos bajado un peso de gobierno, de ningún tipo de gobierno, para nada. Tiene que ser realmente una empresa cultural autosostenible. Y en eso hemos venido trabajando siempre, es decir, no mirando en la sostenibilidad económica del gobierno, sino en base al mercado, en base a la formación de públicos, en base a las alianzas, en base a todo lo que tenemos como oportunidad en una ciudad. Y entonces nosotros en Jalapa somos como un ejemplo clarísimo de cómo es que la cultura sí puede generar sostenibilidad económica.
Pero es interesante el modelo de Realia porque la hemos hecho a base de muchas estrategias. ¿Qué es lo más importante para ti que tiene Realia para la cultura jalapeña? Primero, yo creo que Realia es un centro de profesionalización para profesionales. O sea, capacitamos capacitadores. De nuestra escuela salen capacitadores, salen nuevos grupos independientes, por ejemplo, salen los nuevos empresarios culturales, salen muchos mejores funcionarios públicos de la cultura. Pero también nos da como mucho placer decir que están saliendo muchos jóvenes a sus regiones, ¿no? José Luis Montoya, por ejemplo, que está en la Huasteca, o esta niña Calzoncin, que está ahorita como directora de un área en el municipio de Chetumal, o Fernanda, que ha gestionado gran parte de algún momento de la carrera de un cuarteto de cuerdas muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, los alumnos, lo que nosotros tenemos de aportar a Jalapa primero, no son eventos, es la formación de los más sólidos agentes culturales que van a cambiar el panorama. Incluso la misma declaratoria de Ciudad Creativa, pues hubo inmerso mucha gente que estudió y que da clases en Realia. ¿Qué se hace para lograr esto? Para llegar al punto donde estás tú, que la gente te respeta, que viene aquí con mucho gusto para ver un Tamayo, para ver obras, que es muy difícil que veamos en una ciudad de 10 años para acá en Jalapa, en galerías de gobierno. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo se logra esto? Sí. ¿Cómo se logra? Pues mira, como se logran todas las pasiones vitales, cuando uno tiene, a la gente le va la vida en hacer fútbol o en hacer radio o en ser periodista, por ejemplo, ¿no? Y a mí me va la vida primero en ser docente. Creo que yo esencialmente soy docente, aunque luego la gente ha de pensar que mi idea central ha sido ser político o digamos funcionario público. No, realmente desde 1992 al 2022 yo eminentemente he sido docente. No he dejado un solo año de ser docente, nunca, aunque sea director de X o Y. En segundo lugar es la pasión por dar, y bueno, ser docente sobre todo de historia del arte y de la historia de la cultura. Entonces, cuando yo doy una clase de historia del arte mexicano, me ha apasionado tener la obra, buscar las obras. Y eso me llevó también a que la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, pues me compraba varios cursos al año, 2, 3, 5, 6 cursos al año, de 20, 30, 40 horas, que me llevaron a las 32 capitales de la República Mexicana. Y ahí es donde me empecé a involucrar con coleccionistas, con anticuarios, con aficionados como yo al arte. Y entonces, por ejemplo, el primero que me dio tips de cómo hacerle fue el señor Sergio Autrey. Don Sergio Autrey, que era presidente, creo, del patronato de Limba, me dijo: es que Mariano, usted tiene que ver esto, no sé qué, y acá. Y dice: wow, sí es cierto. Y entonces, gracias a él, también aprendí el primer ABC del coleccionismo. Y luego, pues, yéndome a los 32 estados, detectaba piezas que eran importantes para mí. Entonces, lo que me pagaban de esas 20, 30, 40 horas, que antes pagaba muy bien la Secretaría de Cultura, lo invertía en comprar una pieza o dos a veces, ¿no? Y luego, claro, pues todo lo que ha sido el trabajo en el funcionariato público te lleva también a diferentes niveles, tanto económicos como de coleccionismo, que me han permitido siempre invertirle a piezas. Yo, aunque no tenga a veces dinero para otra cosa, pero lo más importante ha sido para mí satisfacer esa adicción a tener obra que me guste. Mariano, pues te felicitamos por este gran trabajo que estás haciendo en Realia, por ofrecer esta alternativa más en Jalapa, porque vemos siempre trabajos y personajes de calidad en este espacio. Pues yo creo que ese va a ser el legado. Si de repente termina en algún momento la vida de un ser humano, o sea, dejas el trabajo, dejas la escuela,
a todos los alumnos capacitados, pero también una colección de arte. O sea, realmente si de repente son más de 300 y tantas piezas de Tamayo, Toledo, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, todos, Lendona Carrington, Miró, de todo un poco, pues en algún momento pues se le quedará, no sé si a Jalapa o a Álamo o a ver a quién. Pues muchas gracias y que Realia haya para muchos, muchos años.